Saludos a todos quienes están viendo y escuchando esta presentación. Nuevamente con ustedes la profesora Marisa Digión. Esta vez para comenzar a estudiar los contenidos de la unidad de límite y continuidad de una función real de variable real, unidad que está contenida en los programas de análisis matemático y matemática 2. Ambos programas se encuentran sintetizados de manera conjunta en el siguiente esquema conceptual. Es importante comenzar el estudio de la unidad visualizándola dentro del programa analítico. En este esquema observamos que, a partir de conocer lo que es una función, se definió el concepto de función real de variable real. Y, con el objeto de continuar incorporando herramientas para estudiar el cálculo, surgen dos nuevos conceptos, el de límite y el de continuidad. En este video nos abocaremos al estudio del tema de límite y en el próximo lo haremos con el tema de continuidad. Antes de presentar el tema de límite, nos tenemos que familiarizar con un conjunto de conceptos previos, de terminología particular y de notación específica. Todos ellos los vamos a usar en el transcurso del desarrollo de esta unidad. Comencemos entonces por el primer concepto. Este es el entorno simétrico de un punto. Para ello vamos a considerar el gráfico de una recta real y en ella un punto x sub 0. A partir de x sub 0 nos movamos una cantidad positiva a la que llamaremos delta, tanto a la izquierda como a la derecha de x sub 0. Al hacerlo, nos quedará determinado un intervalo abierto en donde x sub 0 será el punto medio o el centro del intervalo. A dicho intervalo se lo denomina entorno simétrico con centro en x sub 0 y radio delta. Este entorno, escrito en notación de intervalo, no es otra cosa que el intervalo abierto de extremos x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta. Pasemos al segundo concepto. Partamos del concepto anterior, o sea, supongamos que tenemos ya establecido un entorno de centro x sub 0 y radio delta. Vamos ahora a este entorno a excluirle, a sacarle el valor x sub 0, como lo muestra el gráfico. Lo que obtenemos como resultado es un entorno reducido simétrico de x sub 0 y radio delta. Le llamamos reducido porque precisamente le hemos excluido a este intervalo el punto x sub 0. O sea, ¿cómo conseguimos un entorno simétrico reducido? Lo hacemos a partir de un entorno simétrico al cual le hemos excluido el punto x sub 0. Otro concepto importante que debemos conocer y tener en cuenta es el de punto de acumulación de un conjunto A, que habitualmente lo simplificamos diciendo PAC. Veamos su definición. Decimos que x sub 0 es un PAC de A si se cumple que todo entorno simétrico reducido de centro x sub 0 y radio delta es tal que la intersección entre dicho entorno y el conjunto A es distinto del conjunto vacío. Para aclarar un poco el contenido de esta definición, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. Consideremos la siguiente recta real y en ella un conjunto A. Ubiquemos dentro de A un punto x sub 0 y un entorno simétrico reducido de radio delta. Observemos que existe una intersección, en este caso marcado con color rojo, entre el entorno simétrico reducido de x sub 0 y el conjunto A.
Esto sucederá así para cualquier tamaño del radio delta. Luego podemos concluir, al existir esta intersección, que X sub 0 es un pack de A. Vamos al segundo ejemplo. Nuevamente consideremos la recta real, el conjunto A, el punto X sub 0 y su entorno reducido simétrico. Vemos nuevamente que entre el conjunto A y el entorno simétrico reducido hay una intersección marcada en color rojo. Esto se da independientemente del tamaño que tenga el radio delta del entorno. Luego podemos decir que al existir dicha intersección, X sub 0 es un pack de A. Ejemplo 3. Volvamos a la recta real por última vez. Ubiquemos el conjunto A y ubiquemos el punto X sub 0 y un entorno reducido del mismo. Veamos en este caso que para este tamaño de radio no hay intersección entre el entorno simétrico reducido y el conjunto A. Y como la definición nos dice que esto tiene que suceder, esta intersección se tiene que dar para cualquier tamaño del radio del entorno, podemos afirmar categóricamente que al no haber intersección, X sub 0 no es un punto de acumulación del conjunto A. Pasemos ahora a la parte de la terminología y la notación. Lo primero que vamos a abordar es qué significa o para qué se usa la palabra tiende. Veámoslo en un gráfico. Consideremos la recta real y en ella un entorno simétrico reducido del punto X sub 0. Ubiquemos a la derecha de X sub 0 un punto X marcado en color rojo. Y supongamos que X se acerca a X sub 0 sin llegar a tocarlo. En este caso decimos que X tiende a X sub 0 por la derecha. Y lo indicamos de la siguiente manera. X tiende a X sub 0 y le ponemos un signo más para indicar que se ha acercado por la derecha. Hagamos lo mismo con un X, pero en este caso que está a la izquierda de X sub 0. Nuevamente lo indicamos con color rojo. Supongamos que este X se acerca a X sub 0 por la izquierda sin tocarlo. En este caso decimos que X tiende a X sub 0 por la izquierda y escribimos lo siguiente. X tiende a X sub 0 y ese signo menos que aparece ahí significa que X se acercó a X sub 0 por la izquierda. Ahora bien, si solo interesa que el X se acerque al X sub 0, sin importar por qué lado lo haga, simplemente vamos a establecer que X tiende a X sub 0 de esta manera. Otros términos que debemos saber a qué se refieren son los términos de muy grande y muy pequeño. Para saber de qué se tratan, consideremos por última vez la recta real. Ubiquemos en ella un punto X que se encuentre a la derecha del origen y que esté muy lejos del origen. En este caso debemos decir que X es muy grande hacia valores positivos y lo indicaremos de la siguiente manera. O sea, decimos que X es muy grande hacia valores positivos y lo escribimos como una X, a continuación un doble signo mayor y un número 1. Esta simbología precisamente nos dice que X es muy grande hacia valores positivos.
Ahora, por el contrario, ubiquemos un punto X que se encuentra a la izquierda del origen y que se encuentra muy lejos del origen. Decimos entonces que X es muy pequeño. Y decir que X es muy pequeño hacia valores negativos, lo indicamos con una X, un doble signo menor y un número 1. De esta manera vamos a indicar cuando X es un número muy pequeño. Ahora sí, ya estamos en condiciones de detallar cuáles son los temas que veremos asociados al concepto de límite. En primer lugar, y a través de un ejemplo, trataremos de comprender qué es el límite de una función para así dar luego su definición intuitiva. Luego analizaremos si siempre existe el valor del límite. También estudiaremos qué son los límites laterales, tema muy importante al momento de determinar la existencia de un límite. A continuación, estableceremos los 3 métodos para calcular el valor de un límite. También enunciaremos las propiedades de los límites a través de un grupo de teoremas y estudiaremos un límite muy particular, el límite E. Finalmente, realizaremos una extensión del concepto de límite y mencionaremos sus aplicaciones. Como lo dijimos previamente, antes de dar la definición intuitiva de límite, vamos a presentar el siguiente ejemplo introductorio. Consideremos una función f dada por su gráfica cartesiana y centremos nuestra atención en el punto x sub 0 igual a 4. Vemos que a la altura de 4 la gráfica tiene un punto vacío, lo que nos está diciendo que 4 no pertenece al dominio de la función y por lo tanto no existe su imagen. No obstante ello, ubiquemos un entorno simétrico reducido de 4 con radio igual a 1. En este entorno vamos a ubicar puntos X que van a estar a la derecha de 4 y a la izquierda de 4. Y vamos a hacer que estos puntos X se acerquen a 4 por la derecha o por la izquierda. Miremos de qué manera. Tomemos en primer lugar un punto X del dominio de la función y también del entorno que tiende a 4 por la izquierda. Luego tomemos otro punto X a la derecha de 4 del dominio de la función y que pertenece al entorno y que se acerca a 4 por la derecha. Observemos cómo se comportan sus imágenes. Cuando X tiende a 4 por la izquierda, sus imágenes tienden a 3. Mientras que cuando X tiende a 4 por la derecha, sus imágenes tienden a 3. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. 3 es el límite de la función f de x cuando x tiende a 4. Con esto estamos viendo que el límite de una función es un número real finito que se ubica gráficamente sobre el eje OI. Con esta idea gráfica ya estamos en condiciones de dar la definición intuitiva de límite. Lo hacemos de la siguiente forma. Sea f una función definida de la siguiente manera y la presentamos a través de su notación con todos sus elementos. Supongamos que x sub 0 es un punto de acumulación del dominio A de la función. Bajo estas consideraciones diremos que el valor real y finito L es el límite de la función f cuando la variable independiente x tiende a x sub 0 y escribimos de la siguiente manera, si se cumple que para todo x perteneciente al dominio de la función A, x también perteneciente al entorno simétrico reducido de centro x sub 0 y radio delta, y además x tendiendo a x sub 0. Entonces se cumple que las imágenes de x tienden a L.
Observemos que esta definición responde fielmente al procedimiento gráfico que hemos realizado para determinar el límite del ejemplo visto en la diapositiva anterior. Ahora bien, nos preguntamos, ¿siempre existe el límite de una función? ¿Siempre existe ese valor L? Para contestar esta pregunta, consideremos el siguiente ejemplo donde aparece la gráfica de una función f. Nos preguntamos, ¿existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0? Para responder a esta pregunta, procedamos con los mismos pasos que realizamos en el ejemplo introductorio. O sea, primero tomamos el punto x sub 0, a partir de él marcamos un entorno simétrico reducido de centro x sub 0 y radio delta y ubicamos un x a la izquierda de x sub 0, siempre dentro del entorno. Hagamos tender x a x sub 0 por la izquierda y veremos que sus imágenes, o sea, las f de x correspondientes, van a tender al número L1. Ubiquemos ahora x a la derecha de x sub 0, siempre dentro del entorno, y hagamos tender x a x sub 0 por la derecha. Veremos entonces que sus imágenes f de x van a tender al número L2. Pero ¿qué sucede acá? L1 es distinto de L2. O sea, el comportamiento de la función cuando x se acerca por la derecha o por la izquierda a x sub 0 es diferente. Esto nos dice que en este caso no existe el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0. Según lo visto en este ejemplo, podemos inferir que no siempre existe el límite de una función. Pero este mismo ejemplo nos lleva a tener que definir un nuevo concepto, y es el concepto de límites laterales. Y dentro de los límites laterales estudiaremos el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Previo a dar sus definiciones, debemos aclarar lo siguiente. En la definición de ambos tipos de límites, tiene un alto grado de significación de qué manera se acerca x a x sub 0 dentro del entorno. O sea, tiene un alto grado de importancia si x se acerca por la derecha o por la izquierda. Comencemos entonces con la definición del límite lateral izquierdo. Esta nos dice, el número L menos es el límite lateral izquierdo de la función f cuando x tiende a x sub 0 por valores menores que x sub 0, si se cumple que, para todo x perteneciente al dominio de la función, x perteneciente a un entorno simétrico reducido de centro x sub 0 y radio delta, x menor que x sub 0 y x tendiendo a x sub 0, entonces se cumple que las imágenes de las x, o sea, las f de x, tienden a L menos. Si comparamos esta definición con la definición intuitiva de límite, veremos que su estructura es muy similar, solo que en este caso se pone de relieve que x tiende a x sub 0 por la izquierda. Veamos un ejemplo. Vamos a ubicarnos en 2 y vamos a ver cuánto vale el límite lateral izquierdo si es que existe. Entonces, ubicándonos en 2, marcamos un entorno simétrico reducido de 2, ubicamos x a la izquierda de 2 dentro del entorno y hacemos tender x a 2. Vemos que sus imágenes tienden a 3. Luego podemos decir que 3 es el límite lateral izquierdo de la función f cuando x tiende a 2 por valores menores que 2. Veamos qué pasa ahora con el límite lateral derecho.
decimos en este caso que el número L más es el límite lateral derecho de la función f cuando x tiende a x sub 0 por valores mayores que x sub 0, si se cumple que, para todo x perteneciente al dominio de la función, x perteneciente al entorno simétrico reducido de centro x sub 0 y radio delta, x sub 0 menor que x y x tendiendo a x sub 0, entonces las imágenes de x, o sea las f de x, tienden a L más. Observemos nuevamente este ejemplo. Consideremos el 2 y un entorno simétrico reducido de 2. Ubiquemos x a la derecha de 2 y observemos qué pasa cuando x tiende a 2 por la derecha, por valores mayores que 2. Podemos visualizar en el gráfico que en este caso las imágenes de los x, o sea las f de x, tienden a 1. Luego podemos decir que 1 es el límite lateral derecho de la función f de x cuando x tiende a 2 por valores mayores que 2. Un detalle importante que tiene que ver con la existencia del límite y está enunciado en forma de un teorema. Este dice lo siguiente: si existe y es finito el límite L de una función cuando la variable independiente x tiende a x sub 0, entonces también existen los límites laterales L más y L menos y son iguales a L y recíprocamente. ¿Qué significa este recíprocamente? Significa que si existen los límites laterales L más y L menos y son iguales, entonces podemos decir que existe el límite L y el límite L es igual al valor de los límites laterales. Los límites son herramientas que actúan sobre las funciones. Por tal razón, en ocasiones se dice que son operadores de las funciones. Estos operadores gozan de ciertas propiedades que se las formaliza a través de teoremas. En esta materia, agruparemos estas propiedades en 4 categorías, a las que designaremos de la siguiente manera. Primero, leyes para funciones elementales. Segundo, leyes para funciones algebraicas. Tercero, leyes para funciones trascendentes. Y cuarto, la unicidad del límite. Con el objeto de enunciar algunas de estas propiedades, vamos a realizar consideraciones de partida. Ellas son: vamos a llamar C a una constante real. Vamos a suponer que existe el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 y que es igual a L1. Y vamos a suponer que existe el límite de la función g de x cuando x tiende a x sub 0 igual a L2. Mencionaremos una de las propiedades para funciones elementales. Esta dice que el límite de una constante es la constante misma. Por ejemplo, el límite de menos 5 cuando x tiende a 4 es igual a menos 5. Enunciemos ahora una de las propiedades de las funciones algebraicas. Esta indica que el límite de la suma de dos funciones f y g cuando x tiende a x sub 0 es igual al límite de la función f cuando x tiende a x sub 0 más el límite de la función g cuando x tiende a x sub 0, o sea, es igual a la suma de los límites respectivos de cada una de las funciones. Veamos un ejemplo. Queremos calcular el límite de la función 7 más x cuando x tiende a 2. De acuerdo a la propiedad mencionada, esto será igual al límite de 7 cuando x tiende a 2 más el límite de x cuando x tiende a 2.
Como vimos anteriormente, el límite de una constante es la misma constante, 7, mientras que el límite de x por una de las propiedades que deberán profundizar en el material teórico vale 2. Esto nos da como resultado 9, razón por la cual decimos que el límite de la función 7 más x cuando x tiende a 2 es igual a 9, o sea, en la función cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda, la función tiende a 9. Avancemos con el enunciado de una propiedad relativa a las funciones trascendentes. Esta indica que el límite del logaritmo neperiano de una función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual al logaritmo neperiano del límite de la función f de x para x tendiendo a x sub 0. Y esto es igual al logaritmo de L1, si L1 es mayor que 0. Observemos en este caso cómo se invierte el orden entre el límite y el logaritmo. Un ejemplo de esta propiedad es el siguiente. Límite del logaritmo neperiano de x cuando x tiende a 1 es igual a el logaritmo neperiano del límite de la función x cuando x tiende a 1, o sea que es el logaritmo de 1, y sabemos que el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Por último, vamos a ver un teorema muy importante y que tiene un nombre propio. Se denomina unicidad del límite. Este teorema dice lo siguiente. Si la función real de variable real tiene límite, entonces ese límite es único. Esto lo que nos está diciendo es que, independientemente de qué manera encontremos el valor del límite, dicho valor siempre será único. Te invitamos ahora a la lectura reflexiva de todas las propiedades de las cuales gozan los límites, de las cuales algunas ya hemos mencionado. Busca en la bibliografía recomendada por la cátedra. Y así llegamos a abordar un conjunto de temas relacionados con el límite de una función. En el siguiente video seguiremos incorporando nuevos temas.